Hola hermanos, muy buenos días. Soy el pastor César Gómez Barrales de Casesa San Martín y le damos gracias a Dios por la bendición que tenemos, primero que nada porque Dios nos levantó y sabemos que nuestro único lugar seguro es estar en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tenemos, Padre, de compartir tu evangelio, y te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para que podamos levantar tu reino, Señor. Bendice a mis hermanos que van a escuchar esta palabra, Señor, que sea una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Y te pido, Padre, que llevemos todo pensamiento cautivo a tu obediencia para que nosotros podamos, Señor, cumplir con la gran comisión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a estudiar algo muy importante, que es vivir en el propósito de Dios. Hay mucha gente que vive en diferentes propósitos y no entendemos cuál es el verdadero propósito cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando la bendición llega a nosotros y leemos la palabra de Dios, empezamos a conocer cuál es el verdadero propósito de Dios en mí y en mi vida, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, vemos la palabra de Dios que dice que conforme a su propósito del cual nosotros fuimos llamados. Así que es importante entender por qué fuimos llamados, para un propósito. Sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero ahora nosotros entendemos cuál es nuestro propósito con Dios. Esa es la interrogante. Y debemos de entender que Dios siempre quiere darnos una bendición y una gran oportunidad. ¿Para qué? Para que entendamos cuál es el propósito. Mucha gente su propósito es el dinero, a mucha gente su propósito es eh, eh, pues estar en contra de toda la gente. Muchas veces el propósito de los demás es que pues tienen alcohol, viven en drogas, buscan mujeres. Muchas veces ese es el propósito. Así que hermanos, nosotros debemos de vivir dentro del propósito de Dios. Así que vamos a buscarla en la palabra Hechos 11:23. Y dice así la palabra de Dios, Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vuelvo a repetir, Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Yo creo que la palabra de Dios habla que cuando nosotros eh, llegamos a conocer la gracia de Dios, viene un regocijo tremendo en nuestras vidas. No se complica nada. Vienen problemas, sí, pero ¿qué creen? Hay soluciones siempre. Y cuando de verdad entendemos el llamado y el propósito de Dios, empezamos a exhortar a la gente que con propósito de corazón debemos de permanecer fieles siempre a Cristo Jesús. Así que vamos a entender cuál es la definición del propósito, de la palabra propósito. Es un deseo, es tener un deseo ferviente delante de Dios. Entonces, si ya entendimos de verdad el verdadero propósito de Dios, vamos a entender la definición de la palabra propósito. Tiene que haber un deseo ferviente en nosotros. La palabra propósito es tener un deseo, tener una buena intención y tener una gran voluntad de servirle a Dios. La palabra propósito es eso, un deseo, tener una intención y una buena voluntad. Así que vamos a estudiar la palabra de algo muy tremendo, lo que dice aquí en Filipenses, capítulo 3 del 1 al 3. Filipenses 3 del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guardaos de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La palabra de Dios es clara, hermanos, cuando dice que nosotros debemos de guardarnos de toda acechanza del maligno. Incluso puede haber divisiones en la iglesia y hay gente que es mutiladora del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo es cuando mutilamos el cuerpo de Cristo? Cuando estamos en los chismes, cuando no colaboramos en la iglesia, cuando no tenemos un espíritu de servicio, cuando el propósito se va desvaneciendo en nosotros y no queremos agradarle a Dios. Queremos llamar la atención del hombre y no de Dios. Así que, hermanos, es importante que cada uno de nosotros entienda cuál es el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, eh, lo que dice aquí en Filipenses 3:1-3, dice que la vida cristiana debe tener un sentido. La vida cristiana tiene que tener un significado y valor para nosotros, porque si no, de lo contrario, somos unos candidatos a vivir frustrados y un día de esto vamos a abandonar la carrera, ¿verdad? Porque así dice en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Así que, hermanos, eso es lo que debemos de entender, que nuestra vida cristiana debe tener un sentido, debe tener un significado. Nuestra vida cristiana es significativa, tiene muchas bendiciones, tenemos muchas oportunidades y sobre todo que debemos de entender que la vida cristiana es un valor muy grande para nosotros. Porque si no entendemos esto, hermanos, somos unos futuros candidatos para vivir en frustración. Y después vamos a tirar la toalla, vamos a abandonar la carrera. Número 2, debemos estar dispuestos a defender nuestro propósito de servir a Dios. Hay mucha gente que no defiende el propósito de Dios porque no le sirve. Cree que nada más yendo a la iglesia ya estamos sirviendo. No, hermanos. En el servicio de Dios son las 24 horas. No cuando se me ronque la gana, voy a ir. El verdadero propósito es servirle a Dios constantemente. Así que la importancia que debemos de tener es que siempre nuestro corazón debe de estar dispuesto. Y el número 3, que nuestra vida cristiana tiene que tener un sentido, un verdadero sentido. ¿Y cuándo es cuando comienza a tener un verdadero sentido, hermanos? Cuando tienes propósitos claros, objetivos buenos, definidos, sobre todo porque Dios nos está enseñando y nos está ministrando la palabra de Dios. Si no le encuentras un sentido a la vida, vamos a tirar la toalla, vamos a abandonar. Yo sé que quizás a lo mejor en este momento estás pensando tirar la toalla. Quizás en este momento estás diciendo, ya para qué, mejor no vale la pena seguir. Te voy a decir algo, hermano. Cuando uno tiene ese tipo de pensamiento en nosotros, es porque no le has encontrado un sentido a tu vida cristiana. No le has encontrado el verdadero propósito al servicio a Dios. Así que, hermanos, debemos de conocer nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? Número 1, que nuestro fin sea siempre glorificar a Dios. Que nuestra vida siempre estemos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Esas son nuestras prioridades. Que nuestra bendición, nuestra gran bendición en nosotros es que siempre estemos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que nuestro poder sea la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y que también nuestro propósito es de ser un medio de bendición al mundo, cumpliendo la gran comisión. Así que, hermanos, es importante, ya sabemos cuál es la gran comisión, ¿verdad? Pero aquí en Lucas capítulo 4:18 nos dice esa verdadera también gran comisión.
Lucas 4:18 dice la palabra de Dios. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la gran comisión, hermanos. Aparte de ganar, consolidar, discipular y enviar, la palabra de Dios nos dice que debemos de estar siempre, 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 tener ese entendimiento de que el Espíritu del Señor está sobre ti, está sobre mí. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Él nos ha ungido, nos ha escogido. Esa es la realidad, que nos escogió. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias, o sea, el Evangelio, a los pobres, a los ricos, a cualquier tipo de persona. Eso es lo que quiere Dios, porque nos ha enviado también a hacer milagros, a sanar a los enfermos, a todos los que estén abatidos, quebrantados de corazón, y dar libertad a los que están en prisiones de cautividad emocional, o en drogas, o en alcoholismos. Así que, hermanos, debemos de entender que tenemos un valor de ese llamado. Tenemos el valor del llamado de Dios, es este, y debemos de entenderlo. ¿Y quiénes lo van a entender? Solo aquellos los que han llegado a valorar la gran comisión por encima de sus intereses personales. Tienen que valorar esa gran bendición, porque solo así vamos a poder experimentar a plenitud el discipulado que Dios nos ha dado. Tenemos un gran discipulado, hermanos. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, que nosotros debemos de entender cuál es el llamado, cuál es el discipulado, cuál es esa bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a ver qué dice en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que, hermanos, esta es la verdadera bendición. Debemos de entender que también ese valor que tenemos de ser llamados es un privilegio, de que todos hayamos sido llamados, pero también hay metas, hay ciertas regulaciones, hay ciertas reglas. De todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús debería de ser, deberíamos de ser, ¿verdad? Lo que dice en el versículo 10 de Filipenses 3:10. Esa es la meta, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que, hermanos, como número uno es conocer a Cristo. Número dos es experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Número tres es participar en sus sufrimientos. Y a muchos de nosotros no nos gusta padecer persecución, no nos gusta pagar el precio, no nos gusta sufrir por medio de la palabra. Y el punto número cuatro que dice aquí en Filipenses 3:10, llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Ahí es a donde está la verdadera realidad, el sacrificio que Cristo Jesús hizo en nosotros. Y lo vamos a leer en Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, haya en vosotros este mismo sentir. ¿De verdad sentimos lo mismo que Cristo Jesús sintió? Yo creo que estamos muy, muy lejos, hermanos, porque la humildad tiene que imperar en nosotros.
Muchos reconocemos que estamos mal y decimos que somos así, que somos asá, pero no cambiamos. Ya nos dimos cuenta que estamos mal, pero no queremos cambiar, porque hay algo que sigue gobernando todavía en nuestro corazón, nuestras emociones. Así que, hermanos, les voy a decir algo. Y esto grábatelo en el Señor. Grábatelo en tu corazón. A mayor entrega, mayor sentido de servicio vamos a tener. Escúchenme bien, hermanos. A mayor capacidad de entrega que tengamos en Cristo, mayor sentido de servicio vamos a tener con Él. Así que es importante entender que los elementos claves de servir a Dios con satisfacción son la humildad y la persistencia, hermanos. Acuérdense, los dos elementos claves para servir a Dios con satisfacción son la humildad y la perseverancia. O sea, seguir persistiendo. ¿Por qué? Porque si no hemos llegado a formar este tipo de convicciones, debemos de estar conscientes de que podemos llegar a convertirnos en todo lo contrario y podemos ser enemigos de la cruz de Cristo. ¿En qué sentido, hermanos? En el sentido de estar callando la palabra de Dios, no predicar la palabra, de no evangelizar y de que de verdad entre un mal testimonio en nuestras vidas. Termino con este texto en Filipenses 3:18, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, hermanos. Eso es lo que implica la palabra de Dios, que nos vamos a regocijar. Dice asimismo, gózate, regocíjate. ¿Cómo? Trabajando en equipo, trabajando para el reino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque desgraciadamente nosotros cuando estamos dando un servicio a Dios, siempre estamos enojados, siempre estamos amargados, irritados. ¿Y saben qué, hermanos? El gran problema de nosotros cuando no tenemos de verdad el propósito de Dios definido en nuestras vidas, es que siempre estamos de malas, siempre estamos criticando, siempre estamos juzgando. Una persona que está de malas, que juzga, critica y no se goza en el Señor, es porque no encontró el propósito, no ha encontrado su propósito. La Biblia dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que hermanos, el sentido verdadero de nuestro estilo de vida debe de estar basado en la premisa de que nuestra vida está satisfecha con Cristo, que estamos con Él. En el 20:21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos y de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Wow. ¿Sabes qué, hermanos? Entre más capacidad de entrega tengamos con Dios, nuestra formación va a ser tremenda, espiritual y hasta corporal. Vamos a ser transformados en todas las áreas, pero tiene que haber humillación en nosotros para que de verdad seamos semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra que es por el poder con el cual podemos también sujetar así mismo todas las cosas. Si no, hermanos, no vamos a poder sujetar nada en nuestras vidas. Sujetarnos primero a nosotros, mucho menos a la gente. Así que, hermanos, termino con esto. Si no vale la pena morir por Cristo, tampoco vale la pena vivir para Él. Escúchame bien, hermanos. Esto es como una reflexión. Si no vale la pena morir para Cristo, tampoco vale la pena vivir para Él. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Padre, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón para que pueda hacer el efecto correcto. Que de verdad, Señor, encontremos el verdadero propósito contigo, el propósito de nuestras vidas para poder, Señor, ir y predicar el Evangelio a las personas que están perdidas. Quita, Señor, la venda de nuestros ojos.
Quita, Señor, la apatía y la indiferencia por las almas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Prepárense para el domingo, ir con todo a derribar toda fortaleza del enemigo. Que Dios les bendiga.